Continuamos con Academia Berea. Hoy día nos toca el capítulo 8, que tiene como título Vea la Biblia espiritualmente. Primero debemos tener conocimiento acerca de Dios, que es el único. Él es el único Dios. Cuando hablamos de la Trinidad, estamos dando a entender que Dios tiene tres personas. La Biblia menciona al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en varios pasajes y manifiesta tres personas, pero son una. Pero el término de Trinidad o Dios Trinitario no se encuentra en la Biblia. Aunque no existe ese término, la Biblia nos enseña que las tres personas son una. No hablamos de Dios Trinitario porque exista doctrina sobre la Trinidad, sino que la Biblia nos enseña esto. No es por los antecedentes teóricos doctrinarios que usan el término de la Trinidad, sino porque la Biblia nos enseña sobre este tema. ¿Cuál es nuestra fe mediante la cual recibimos la vida eterna? Lo expresa Juan 17:3. Dios es único. Siendo un solo Dios, tiene tres personas. Es Santo, Padre, Santo Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas. Así lo expresa Mateo 28:19, cuando dice, hablando del bautismo, que bauticemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y 2 Corintios 13:14, hablándonos sobre la bendición que damos en el culto al terminar el culto final. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. En el Antiguo Testamento ni una vez habla al mismo tiempo del Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu Santo. Solo aquí en Mateo 28 habla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento también habla de Dios, del Hijo del Hombre y del Espíritu Santo, pero no lo presenta como Dios con tres personas. Pero el Nuevo Testamento habla de Dios trinitario. Juan 14:8, Jesús le contesta al que le pide que muestre al Padre diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y continúa diciendo en el verso 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Para entender mejor, hablamos de tres personalidades. La personalidad del Padre, la personalidad del Hijo y la personalidad del Espíritu Santo. Fíjense bien, no se nos presentó como Dios excluyendo al Padre, tampoco se nos mostró como Dios dejando al Hijo, o Dios sin el Espíritu Santo. Cuando habla de Dios, se nos presentó tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Pero si uno enfatiza que solo Dios es el único, que es solo uno, entonces, ¿qué pasa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Pero si dan énfasis en tres personas, estaría desviándose hablando de tres dioses, tres diferentes funciones, tres personas. Nuestro Dios es solo uno que tiene tres personalidades. Hablando del Santo Padre, Él es el que planifica. Nadie ha visto a Dios el Padre. Muchos piensan que Jehová del Antiguo Testamento es el Padre. Pero Jehová anunciado en el Antiguo Testamento no está hablando del Santo Padre, ni del Santo Hijo, tampoco se refiere al Espíritu Santo, sino es la presencia en sí misma de Dios. Abraham vio a Jehová. Génesis 18:1, en el versículo 10 se comprometió, de cierto, volveré a ti, según el tiempo de la vida tendrás un hijo. En el versículo 22, entre los tres, dos se fueron a Sodoma, y en Génesis 18:20 Abraham estaba aún delante de Jehová. También Moisés descendió del monte Sinaí después de ver a Dios. Pero Juan 1:18 dice que el Padre no le vio jamás. Al Padre nadie le ha visto jamás. Sino el Hijo unigénito que es de Dios, que está en el seno del Padre. Solo el Hijo conoció al Padre, está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, pero a Dios nadie le vio jamás. Dios es más grande que los cielos. Los cielos de los cielos también fueron creados cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Habla de arriba, de lo alto. El cielo de los cielos es el lugar creado. Entonces, ¿dónde está Dios? Dios está en los cielos.
Quiere decir que si no existiera el cielo, tampoco existiría Dios. Si uno dice que están simultáneamente, está hablando de dos orígenes. Pero si se dice que debe existir primero el cielo para que exista Dios, entonces Dios no es el único Dios que existe desde el principio. Pero la Biblia enseña que Dios es quien creó los cielos. La Biblia habla de Dios que está antes de la creación, en el principio. Que habla Juan 1.1, se refiere a antes de la eternidad. Él es el Dios que existe por sí solo. Segunda de Crónicas 2, 5 y 6 y Segunda de Crónicas 6, 18, Dios no es quien puede ser contenido en algún lugar. Dios es, soy el que soy. ¿Cómo oramos? Que estás en los cielos. Podemos evocarnos pensando que para que Dios esté, debe haber un espacio que es el cielo de los cielos. Cuando oramos que está en los cielos, Jesucristo es el Hijo de Dios. Ascendió al cielo de los cielos, a su trono, es quien subió al trono, es quien se manifestó del seno del Padre y subió al trono creado. En los cielos existe el mundo espiritual. Dentro está el universo. El universo es todas las criaturas. El sistema natural está en el universo. Es todo lo visible, todo es material. Toda criatura visible es el universo. Las constelaciones están en las bóvedas. Estas bóvedas no son el lugar a donde vamos a ir. El universo comparado con el cielo de los cielos es el lugar como un puntito en universo. Comparando con el mundo espiritual, el universo es un diminuto punto. Sin embargo, este universo es inmenso. Para atravesar de una pared del universo a la otra, se necesitan 72.000 millones de años luz. La luz da 7,5 vueltas a la Tierra en un segundo, pero con esa misma velocidad se demora 72.000 millones de años luz. De la Tierra al Sol se demoran 8 minutos con la velocidad de la luz. Hay estrellas cuyo tamaño es 1 billón de veces más grande que el Sol, mientras que el Sol es 1 billón de veces más grande que la Tierra. Miren cuán grande es el universo, pero comparado al tamaño del universo con el mundo espiritual, es apenas como un punto nada más. Entonces, cuán amplio es el cielo de los cielos. La Biblia se refiere al cielo de los cielos como la diestra, el lugar preferido. En ese lugar entró Jesucristo. Dios creó el cielo de los cielos para él. Su Hijo amado es el mundo espiritual. Dios no necesita el cielo de los cielos porque Dios es absoluto, es más grande que los cielos. Todo está delante de su presencia. Dios creó el cielo de los cielos para su Hijo, después de tomar a su Hijo como heredero. Entró a poseer el cielo de los cielos que la Biblia llama el reino de Dios o el reino de los cielos. Lo encontramos en Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3, y 10, 11 y Colosenses 1, 15, 17. ¿Qué dicen estos textos? Hebreo, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, a este le designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Y el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y Colosenses 1, 15 y 16 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por Él, por medio de Él y para Él. Cuando se habla de Dios el Padre, no se diferencia el Hijo. El unigénito de Dios está en el seno del Padre. El Espíritu Santo también está en Él. Cuando se refiere a Dios, tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. ¿Cuál es la función del Padre? El Padre es quien planea, es quien establece la voluntad. El Hijo es el que da cumplimiento, es quien realiza la voluntad de Dios. Por eso en Génesis dijo que era bueno, después de realizar la creación,
es que el Hijo realizó lo que el Padre planeó. Cuando dijo en la cruz todo se ha cumplido, es el Hijo que ha realizado. No se puede cumplir la voluntad del Padre sin el Hijo. Se cumple en la tierra con tal la voluntad establecida como está establecida la voluntad en los cielos. Nadie vio jamás al Hijo cuando estaba en el seno del Padre. Ahí Dios lo constituyó su heredero. En el tiempo señalado se manifestó su Hijo en este mundo, le hizo ascender al trono en los cielos después de morir y resucitar. Finalmente le dio toda la creación a su Hijo, según la voluntad de Dios, para que Él gobierne el cielo de los cielos. Por eso hizo que se postrasen todas las cosas delante del Hijo, para que todo lo que dé gloria al Hijo, glorifiquen también al Padre. Miremos la actitud del Hijo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que no se puede dar el cumplimiento a nada sin el Hijo. Sin el Hijo no puede existir ninguna de las criaturas. No se da cumplimiento de ninguna voluntad. No podemos ver la voluntad del Padre con nuestros ojos. No podemos escuchar la voluntad del Padre con nuestros oídos. Pero por medio de Jesucristo podemos conocerla, escucharla, verla. Cuando vemos a Jesucristo, estamos viendo la voluntad del Padre. Cuando vemos toda la obra de Jesucristo, estamos viendo la voluntad del Padre y la estamos escuchando. Cuando vemos a Jesús, estamos viendo al Padre. Nadie puede ver al Padre, Él es espíritu. Nadie puede ver al Padre, pero en Él hay voluntad. Viendo la obra del Hijo, estamos viendo la voluntad del Padre. Así lo expresa Juan 6:46 y 14:8. Vimos al Padre viendo a Jesucristo que vino a este mundo, porque Jesucristo es la fiel imagen de la sustancia, es la forma de Dios. Así lo expresa la Escritura, Juan 4:46, y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Y Hebreo 1:3 dice, y el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Si hiero el cuerpo, duele. Mientras el espíritu está en el cuerpo, siente. Pero el cuerpo es la forma del ser en sí. Pero cuando sale el espíritu, ya no se puede decir que la persona en sí. Es la forma, no es la sustancia. La carne es la forma, la sustancia es lo que está en él. Jesucristo es el ser en forma de Dios. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Nadie puede ver mi espíritu, pero al ver mi cuerpo están viendo la fiel imagen de mi sustancia, que es la forma de mi espíritu. De la misma manera no podemos ver a Dios, pero por medio del Hijo podemos verlo. Él es quien mostró la voluntad de Dios, es la imagen misma de la sustancia de Dios. Es quien hizo su voluntad. Jesús es el único mediante el cual se puede ver al Padre. Cuando dijo Jesús que soy la verdad, es que la verdad en sí es inmutable, que no cambia en la verdad. Estamos viendo el principio de Dios que no cambia en Jesucristo. Estamos viendo la realidad de Dios. Jesús es la realidad de Dios, es la verdad. Jesucristo, cuando estaba en este mundo, no hizo su propia obra, sino la obra del Padre, y la hizo manifestándose hace 2000 años atrás.
El Espíritu Santo es el Espíritu que está en el Dios y en el Hijo. Dios es eterno. Si no fuera eterno, no podría ser Dios. Es el que existe por sí solo. Soy el que soy. Tiene la gloria, tiene la luz. El sol tiene la luz creada, mientras la luz de Dios es la luz eterna. La luz creada tiene una velocidad impresionante, pero la luz de Dios es eterna. Si nuestra oración llegara al cielo con la velocidad de la luz, suponiendo que la Tierra está en el centro del universo, para que lleve y traiga la respuesta necesitamos mínimo 72.000 años luz. Entonces podríamos tener la respuesta. Es con la luz de Dios. Nuestra oración se eleva con la luz de Dios, es decir, con su gloria. Juan 1.14, Juan 1:4. La luz de la vida es la gloria. Así que cuán veloz es la gloria de Dios, Dios recibe nuestra oración por su gloria. Estamos teniendo la comunión con Dios por la gloria de Dios. Entregamos nuestra oración por su gloria, en nombre de Jesús. El Padre recibe la gloria cuando creemos en Él, recibimos la gloria de Dios. La obra del cielo es obstaculizar la gloria entre Dios y los creyentes. La obra del diablo es obstaculizar la gloria entre Dios y los creyentes. Para tapar la luz del sol se necesita una hoja delgada. El diablo es el que separa, es el que divide, es el que pone prueba, es el que separa. Cuando Dios nos dio a Jesús, nos dio la gloria. Estamos teniendo la comunión con Dios por medio de Jesucristo. El diablo solo quiere cortar esa comunión. No hay ninguna diferencia entre los que tienen fe y los incrédulos. Pero los creyentes recibieron la gloria. Así que la gloria es de Dios, los hombres devuelven la gloria a Dios. Nuestro Dios es eterno. Soy el que soy. Es el que tiene la gloria. En la gloria hay vida, hay poder. Es la sustancia de Dios, es exclusividad de Dios, solo Dios puede hacerlo. Fuera de Dios no hay otro que tenga gloria. Cuando habla del Padre, está hablando de la sustancia de Dios, mientras el Hijo es la forma de Dios. El Espíritu Santo es el espíritu sustancial de Dios. Dios es espíritu. Si Dios no es espíritu, no puede ser Dios. En cuanto del espíritu, Él es Espíritu Santo. Como la imagen mediante la cual podemos ver a Dios es el Hijo, como sustancia es Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo proviene de entre el Hijo y el Padre. El Padre tiene voluntad, el Hijo es quien da cumplimiento y el Espíritu Santo es quien ayuda y preserva. El Espíritu es quien preserva la voluntad del cielo. Guarda la voluntad realizada en la tierra. Sin Espíritu Santo no se puede anunciar la voluntad del Padre al Hijo, y el Hijo no puede dar cumplimiento de la voluntad del Padre. Si el Espíritu Santo, el Padre, no prevalece sobre el Espíritu Santo, tampoco el Hijo lo hace. La concepción, la vida pública y la resurrección fue por el Espíritu Santo. Así lo expresa Hechos 1:2, Romanos 8:11 y Hechos 10:38. La proclamación del Evangelio es por medio del Espíritu Santo. Hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive entre ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará su vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sin el Espíritu Santo, ninguna obra del Hijo se hubiera cumplido. Tampoco puede anunciar la voluntad del Padre al Hijo. El Espíritu Santo hizo conocer a los hombres la voluntad del Padre. El Espíritu Santo hace que el hombre viva según la voluntad de Dios y ayuda para que tenga experiencia en su voluntad. Sin el Espíritu Santo, la obra realizada por el Hijo no puede tener comunión con nosotros. Tampoco la voluntad del Padre puede tener comunión con nosotros. La obra del Espíritu Santo es muy importante para nosotros. Nadie puede ver a Dios el Padre. El Hijo se manifestó en este mundo y el Espíritu Santo solo viene a los santos. Juan 14:17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen,
porque vive con ustedes y estará en ustedes. Dios el Padre es omnipresente, está en todas partes. El Hijo solo está en un lugar, es el que se manifestó. El Espíritu Santo solo mora en los que creen. Si Dios no es espíritu, no puede ser Dios. Si no es un ser, tampoco puede ser Dios. Si no tiene la gloria, si no es eterna, si no es soy el que soy, no puede ser Dios. En el Antiguo Testamento llama Dios Jehová. Jehová es el nombre de Dios. Éxodo 13, 13 al 15 dice, Dios, soy el que soy. Con ese nombre se le recordará todos los siglos. Es el nombre recordatorio. El ángel dio la presencia de ese nombre en el Antiguo Testamento. Invocaban el nombre de Jehová. Dios Jehová es Dios temible. Por eso se cree que es el nombre con más autoridad. Pero ninguno que invocó el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento fue salvo. No es el nombre que salva, no es el nombre que condena, es el nombre que condena y no salva. El que invoca a Dios Jehová no tenía la potestad de llamar a Dios Padre. Con el nombre de Jehová no puede ser redimido, no puede recibir el perdón, no puede recibir la salvación. No envió el Espíritu Santo a los que invocan el nombre de Jehová. No expulsan los demonios en ese nombre. No todo el mundo podría orar. Solo los sacerdotes podían orar representando al pueblo. Pero cuando llega el momento que ora en el nombre de Jesús, sea quien sea y cualquier cosa que pida, puede ser suplida. Dijo, cuando oren en mi nombre, yo responderé. Por eso dijo que la ley es dada hasta que llegue el nuevo pacto. Es el libro limitado para Israel. Pero el Nuevo Testamento que habla acerca de Jesús es dado para toda la humanidad. Ya no voy a estar más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo. Y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sea uno lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse a fin de que se cumpliera la Escritura. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. En el Nuevo Testamento, ni en un solo versículo Jesucristo anuncia el nombre de Jehová. Solo predica el nombre de Jesús. Anuncia el nombre del Padre en este mundo. Hechos 2, 37 y 38. Predicamos el nombre de Jesús, solo con ese nombre recibimos la salvación. El nombre de Jesús es el nombre del Padre. Mateo 1:21. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Éxodo 3, 1 al 6. El que dio la presencia es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová dio presencia representando a Dios. Jehová dio la ley. La ley es el espíritu de siervo, pero los que recibieron el nombre de Jesús tienen el espíritu del Hijo, así que llaman a Dios Padre. En la 3:19 dice, la ley fue ordenada por medio de ángeles, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Pasado 40 años se le apareció un ángel en el desierto, cercano al monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía. Moisés se asombró de lo que veía, y al acercarse para observar oyó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado, diciéndole, ¿y quién te nombró gobernador y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Dios le dio su presencia por medio del ángel que tiene el nombre de Jehová, pero mediante el Hijo, Dios se manifestó con el nombre de Jesús. Dios le dio la ley en el nombre de Jehová, pero con el nombre de Jesús le dio la verdad y la gracia. Los ángeles no pueden llamar a Dios Padre, solo con un nombre superior pueden llamar a Dios Padre.
todos los que invocan el nombre del Padre, Jesús les da la potestad de ser hijos de Dios, llamando a Dios Padre. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios, quítate la sandalia porque están pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Señor se le pareció a Abraham junto al encinar de Manré, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlo, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, e inclinándose hasta el suelo. Caída la tarde, cuando 2 ángeles llegaron a Sodoma, Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad, y al verlos se levantó para recibirlo y se postró rostro en tierra. Dios prueba a Abraham. Pasando cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Y una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Y el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo: ¿cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera, y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tu descendiente conquistarán las ciudades de sus enemigos. Ya podemos darnos cuenta que el nombre que tenemos que invocar es el nombre de Jesús. El nombre Jehová es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Y fue el nombre dado a Moisés para que los israelitas invocaran ese nombre. Pero en ese nombre no había salvación, no había perdón. En ese nombre no vendría el Espíritu Santo. Es el nombre Jesús que invocamos en la iglesia cristiana. Ya no invocamos el nombre de Jehová, porque Jesús en el Nuevo Testamento nunca invocó ese nombre. Nos enseñó a invocar el nombre de Jesús. Todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Así que en Jesús tenemos salvación, tenemos libertad, tenemos sanidad. En Jesús tenemos perdón. En Jesús expulsamos los demonios. En Jesús tenemos la gracia. En Jesús tenemos la verdad. Jesús es el nombre universal, que no importa dónde o cuándo o quién lo invoque. Si lo invoca de todo corazón y con sinceridad, el nombre de Jesús, tendrá la vida, tendrá la salvación, tendrá la sanidad. Dios les bendiga.